Muy bien. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versos 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. Si lo tiene, diga amén. Y si no lo tiene, mírelo en las pantallas. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versos 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre, gracias por tu palabra, eterna palabra que nos habla y que es la que nos llama a ser transformados, desafiados. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el día del amigo, ¿no? Déjeme aprovechar esta porción de texto bíblico que de por sí estamos estudiando para resaltar algo muy interesante que nos quiere enseñar las Escrituras en esta porción. Una primera pregunta que ya hemos respondido antes es: ¿cómo veían los judíos a los gentiles? ¿Cómo percibían los judíos a los gentiles? Ya usted sabe que los gentiles son todas las personas que no eran judíos y que no seguían, por supuesto, la ley de Moisés. William Berkeley hace una descripción, se la quiero leer. Un estricto judío creía que Dios no tenía ningún interés en los gentiles. Algunos extremistas llegaron a decir que no se debía ayudar a una mujer gentil en el parto, porque no se hacía más que contribuir a que llegara otro gentil al mundo. Pedro tenía que desaprender todo eso antes de que Cornelio pudiera entrar. ¿Qué opinaban los judíos sobre los gentiles? Opinaban que eran unos pobres desgraciados rechazados por Dios. Eso opinaban. Y uno puede decir: estos judíos, qué moralistas, qué religiosos. Pero, perdóneme, es que ese mismo pensamiento se observa en muchas de nuestras congregaciones. Porque ahorita ya no hablamos de judíos y gentiles en la iglesia, ¿cierto? Ahorita hablamos de cristianos y mundanos, ¿cierto? Y los cristianos son los que Dios ama
Y los mundanos son los que Dios ha apartado para que se condenen y atan en el infierno. Así como los judíos veían un grupo de personas a quienes consideraban que eran amados por Dios, ellos mismos, y veían a otro grupo que consideraban que eran rechazados por Dios, los gentiles. En nuestra fe hay personas que piensan que hay grupos a quienes no deberíamos ni siquiera mirar, porque son pecadores, porque son mundanos, porque son parias de Dios. Qué tristeza que ese pensamiento se vea en la iglesia. Qué tristeza que alguno de nosotros vea así a los que no tienen a Cristo. Qué tristeza que el amor de Dios cayendo sobre nuestra vida no refleje la misericordia de Dios. Una pregunta muy básica y elemental es, ¿merecemos el amor de Dios? ¿Alguien entre nosotros merece el amor de Dios? ¿Hay aquí alguien extremadamente santo, justo y bueno como para merecer que Dios le ame? Porque si hemos concluido que no merecemos el amor de Dios, ¿de dónde sacamos que otras personas no lo merecen y que nosotros sí? ¿De dónde sale esa conclusión? ¿De dónde sale ese pensamiento? Es como cuando a alguien se le olvida su pasado. A mí no se me puede olvidar de dónde vengo. Vengo de comunidades pobres en Medellín, mi ciudad. Y si Dios me permite el regalo inmenso de retornar, yo no puedo llegar mirando así para arriba como que no me hablen, pobres. No puedo asumir esa actitud. ¡Qué incoherencia! Asimismo, un cristiano que fue rescatado del lodo, del pantano de su pecado, ahora pretende mirar con desprecio a otro. Así se comportaban los judíos con los gentiles. Los miraban con desprecio. Ya ve usted algunos rabinos opinando y diciendo que las parteras no deberían ayudar a las mujeres gentiles porque eso es traer otro gentil al mundo. Eso no ha cambiado. Todavía los judíos miran con mucho desprecio a quienes no practican la ley de Moisés, sobre todo en Jerusalén. Eso no ha cambiado. Como tampoco ha cambiado que muchos cristianos siguen mirando con desprecio al que consideran mundano. Pero no es el pensamiento de Dios. Y aquí está un texto bíblico que nos da testimonio de lo que Dios realmente quiere que suceda en la vida de un creyente. Porque Dios comenzó a preparar el corazón de Pedro para que cambiara su forma de pensar. Para que se apartara de ese pensamiento tan alejado del amor de Dios. Ya habían cosas sutiles que estaban sucediendo. Y Lucas no le da mayor importancia a ese detalle, pero tiene muchísima importancia. ¿Qué hace Pedro en la casa de Simón el curtidor? Un curtidor es alguien que transforma las pieles de animales muertos en cuero. De allí van a salir bolsos, sandalias, alforjas y una cantidad de cosas van a salir de allí. Odres. Pero para que ese proceso se dé, Simón el curtidor tiene que tomar el animal muerto, despellejarlo y hacer un proceso para que esa piel se convierta en cuero.
Y Números capítulo 19 plantea con mucha regulación que no se puede tener contacto con un cadáver. Y si tienes contacto con un cadáver, pues eres impuro. Y si eres impuro y tocas una mesa, esa mesa es impura. Y si tocas una cuchara, la cuchara es impura. Y si tocas a una persona, la persona es impura. ¿Qué hacía Pedro en la casa de alguien que tenía contacto con cadáveres? Asumiendo el riesgo de que se convirtiera en alguien impuro. Sí, es muy importante preguntarnos por qué Pedro estaba allí. Y no encontramos la respuesta en la Biblia. Lucas no le da trascendencia a esa situación. Así que nos toca sospechar. Aunque la pregunta es muy importante, nos toca sospechar. Aquí me apego a William Berkeley, que dice, lo más probable es que Simón el Curtidor era cristiano, judío, pero cristiano. Y como era cristiano, Pedro comenzó a entender que no podía establecer una relación de fraternidad con Simón el Curtidor a partir de la ley. Tenía que ser flexible en ese punto. Así que Pedro aquí comenzó a quebrar una ley. Pero comenzó a quebrarla porque esa ley le estaba apartando de entender su vocación como creyente. Mire, mi vocación como creyente no es apartar a las personas. Mi vocación como creyente no es juzgar a las personas. Para que estemos claros, vocación significa llamado. ¿Correcto? Así que mi vocación no es decir quién es santo y quién es pecador. A eso no fui llamado. Pedro comenzó a entender esto. Créame que el hecho de Pedro subir a la azotea a la hora sexta no es tan casual. Es que esa casa olía horrible. Horrible olía. Un curtimbre huele fétido. Y más en aquella época donde no hay neveras. Y más si estamos en un tiempo de verano. El olor dentro de la casa era insoportable. Olor a muerte. No es casual Pedro subiendo sobre la hora sexta a la azotea, teniendo hambre, queriendo reflexionar. Aquí déjeme imaginarme el escenario, Pedro subiendo a la azotea diciendo, ¿yo qué hago aquí, Señor? ¿Por qué me mandaste acá? ¿Yo por qué acepté la invitación de Simón? Dios estaba preparando el corazón de Pedro para romper con un pensamiento superficial, un pensamiento religioso alejado de su amor. Como quiere Dios romper con su propio pensamiento, con el suyo. Esa tendencia que tenemos de juzgar a priori a los demás.